Espere un momentico porque esta ensalada parece muy sencilla, pero cuando vea el resultado va a entender por qué todo el que la prueba termina preparándola otra vez. Vea pues, hágale que esto promete. Empiezo con media zanahoria, la lavo muy bien, le retiro la piel y luego la corto, primero en láminas y después en bastones delgados. A mí la zanahoria me encanta porque además de darle un color precioso a la ensalada, también aporta una textura crocante que combina delicioso con los demás ingredientes. Vea pues, les hago una preguntita. ¿A ustedes cómo les gusta más la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada o en bastoncitos como la estoy preparando hoy? Cuente a ver. El otro día, un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de tomate! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia, pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora sigo con un puñado de hojas de hierbabuena. Estas ya las tengo previamente seleccionadas y muy bien lavadas. Luego las corto muy finamente. Este ingrediente me gusta muchísimo porque con muy poquita cantidad cambia completamente el sabor de la ensalada. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Seguimos con 2 manzanas rojas. Estas las lavo muy bien. Las corto en rodajas y descartando el corazón y las semillas, las corto en bastones delgados. Me gusta utilizar manzana roja porque aporta un dulzor natural muy agradable y una textura firme que queda deliciosa al mezclarse con la zanahoria. Y de una vez les hago otra preguntita. Si ustedes tuvieran que escoger una sola, ¿cuál prefieren para comer sola? ¿La manzana roja o la manzana verde? Decime pues. Llegó la hora de combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agrego la zanahoria, las manzanas rojas y las hojas de hierbabuena. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, agrego el aderezo. Para esto utilizo el jugo de un limón recién exprimido, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Con una cuchara grande empiezo a mezclar muy bien, despacio, asegurándome de que el aderezo cubra completamente cada bastoncito de zanahoria, cada pedacito de manzana y cada hoja de hierbabuena. Mientras mezclo, les hago otra preguntita. Si ustedes le pudieran agregar un ingrediente extra a esta ensalada, ¿cuál sería? ¿Nueces, almendras, queso, uvas pasas o la dejarían exactamente así? Me encanta leer todas esas ideas porque siempre terminamos aprendiendo entre todos. Sirvo inmediatamente y listo, a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pollo a la plancha, pescado, carne asada, una pechuga horneada o incluso para disfrutarla sola como una comida ligera en los días de más calor. Si esta receta les pareció útil, compártanla con esa persona que siempre dice que las ensaladas son aburridas. No olviden regalarme un me gusta si les gustó la preparación y suscribirse a el canal de las ensaladas para seguir disfrutando de muchas más recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, disfruten esta deliciosa ensalada y nos vemos en la próxima receta. Y decime pues, ¿la harías?